Buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos y acompáñenos a escuchar Palabras Siniestras. Nuevamente me acompaña y es un placer que esté conmigo don Angustias. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Y pues aquí emocionado, deseoso de ver qué nos depara este episodio. Nos depararán cosas muy interesantes y sobre todo porque tenemos el análisis de la segunda parte de la película que habíamos analizado la semana pasada. Entonces, pues, eh, la semana antepasada. Entonces, pues, quédense hasta el final. ¿Y qué te parece si por ahora comenzamos con la primera narración que te corresponde? Esta primera narración, antes de dar lectura, ya saben, agradeciendo aquí a nuestro buen amigo Don Tragedias, porque si no luego me echa un pleitazo, que no le damos sus merecidos y correspondidos y muy bien aceptados créditos. Así que las narraciones del día de hoy son cortesía de este buen escritor de terror que ya se está haciendo colaborador de nosotros. Seguimos diciéndote, amigo, a ver cuándo te dignas a venir a un episodio con nosotros. Digo, sé que allá donde estás apenas si llega la luz, pero pues un día, a ver si algún día se nos hace. Y esta primera narración lleva por título La cascada de la bruja y dice más o menos así. Tendría unos 16 años, una cara angelical, unos ojos grandes que robaban suspiros. Iba montada al lomo de una mula, llorando y maldiciendo su suerte. ¿Cómo podían sus padres llevarla a vivir a esas montañas abandonadas de toda la civilización, donde no había servicio eléctrico, ni mucho menos internet? Gloria no podía con la pena, pensando que su celular sería un cachivache inservible en ese monte. Lo que no sabía la linda Gloria era que su padre estaba en la ruina. Su fortuna, la cual hizo que invirtiera todo su dinero en un negocio que pronto quebró, y con él su padre iban allí, a esa gran extensión de tierra y monte a empezar de cero. En el negocio de la madera, si le iba bien aquella gran extensión de tierra seca de su propiedad, él no lloraba y maldecía como su hija, pero sufría en silencio. Las primeras semanas, Gloria no salía de su cuarto. Solo lloraba y lloraba. Su madre estaba muy preocupada. Decía que tal vez se podía enfermar, pero el padre decía que pronto se acostumbraría. Luego empezó a salir a los alrededores de la casa a recoger flores y frutos. Una mañana a la distancia vio que una pequeña que le llamaba con su mano. Fue hasta donde la había visto, pero allí no había nadie. En la tarde le preguntó a su padre quién más vivía por aquellos lados, pero su padre le dijo que por aquel paraje no vivía nadie a muchos kilómetros, solo ellos tres y cuatro trabajadores que empezarían a abrir caminos. A la mañana siguiente Gloria volvió a ver a la pequeña, esta vez sí la alcanzó. Esta le hacía señas para que la siguiera. Caminaron más o menos una hora y llegaron a un riachuelo, lo más hermoso que Gloria hubiera podido ver en su vida, aguas cristalinas y una cascada de agua que adornaba el paisaje. Gloria empezó a ir todos los días a la cascada, y allí se veía con su nueva amiga. No hablaba o hasta ese momento no lo había hecho. Un día le habló y le dijo que se llamaba Fidelia y que vivía cerca. Al día siguiente Gloria se asombró mucho al ver que en la cascada no estaba la niña, sino una anciana, la cual le dijo que era Fidelia. Gloria se asombró y pidió una explicación. Hace ya muchos años, cuando los españoles aún tenían el poder de esta región, vivió una mujer que era quien ayudaba en el parto a las mujeres y cuidaba a los enfermos. También era la protectora de este río y sus bosques, pero la Santa Inquisición, disfrazada con una sotana, la quemó viva al lado de esta cascada. Ella no lloró, no se quejó, pero prometió vengarse y seguir con su legado y su linaje.
Los españoles que transitaban por aquel camino empezaron a perder su equipaje, sus animales empezaban a morir y pronto tuvieron que abandonar el lugar. Algunos hasta murieron de unas extrañas fiebres que solo la bruja, como la llamaban, sabía curar. Antes de irse, bautizaron la cascada como la cascada de la bruja. Gloria se sorprendió de aquella historia y pensaba que las brujas solo existían en los libros. Cada día siguió yendo a la cascada, pero no se encontraba la niña, sino aquella anciana que cada día se veía más y más vieja. Sin decir nada, empezó a enseñarle rezos y cantos. Después le enseñó a hacer ungüentos y pócimas con plantas. Le indicó para qué servía cada cosa y cuál planta era veneno y cuál servía para curar. El padre de Gloria, preocupado por sus idas al río, la siguió varias mañanas, pero no veía nada. Extraño, solo la veía nadar y en algunas ocasiones hablar sola, pero le pareció normal, en aquellos montes no tenía una persona de su edad para compartir. Fidelia se veía muy vieja, casi no podía moverse. Una mañana le confesó a Gloria que ella sería la nueva guardiana de las montañas. Era su deber, su bendición y su maldición. Ella era la heredera de ese linaje de sangre que aún seguía existiendo. Gloria se asustó, pero siguió escuchando. Cada 102 años se debe de entregar este lugar a la sucesora, y esa eres tú. Me acerqué a ti en forma de niña para no asustarte. Ahora sabes casi todo lo que necesitas. Solo falta que te enseñe a volar, a dar vida y a matar. El padre de Gloria ya contaba con 37 trabajadores al mando. Empezó a tumbar bosque. Su hija le dijo que debía parar, o si no, traería funestas consecuencias. Pero este no lo hizo. Al día siguiente, varios trabajadores enfermaron con extrañas fiebres. Gloria se acercó a su padre y le dijo que dejara todo y se marchara. Este la ignoró, lo que nunca antes había pasado. Al día siguiente, el padre amaneció con la misma fiebre. Tuvo que viajar al pueblo a buscar medicinas, pero las noticias que trajeron era que había muerto. Todos los trabajadores se marcharon, dejando solo el lugar. La madre había viajado con su esposo enfermo. Volvió por su hija, pero no la encontró. Buscó la cascada de la que tanto hablaban, pero no dio con ella. Después de un mes de búsqueda, regresó sola al pueblo. Fidelia, antes de desaparecer, le dijo a Gloria que no se preocupara, que su madre se casaría de nuevo y tendría varios hijos con un hombre, y que una de las hijas de esta persona le llegaría el linaje para que reemplazara en su labor. En alguna ocasión, algún pueblerino llega a querer conocer la cascada de la bruja, pero pocos la logran ver, ya que es decisión de la bruja Gloria quienes se pueden acercar y bañarse en estas aguas cristalinas. Los pocos que han logrado estar en aquel mágico lugar aseguran haber visto a la distancia una mujer hermosa de grandes ojos que les sonríe a la distancia, pero cuando tratan de acercarse, ésta desaparece. Wow, es muy interesante y me llama mucho la atención la historia de la mujer que estaba protegiendo las cascadas, ¿no? Decía que como pues la Santa Inquisición se encargó como de deshacerse de ella y era lo que sucedía con muchas mujeres en ese tiempo, que no hacían como tal cosas que me trabé, ah, que no hacían como tal cosas que se dedicaran como a la religión o todo esto y les traía serias consecuencias y pues estas mujeres pues se dedicaban más, pues podrían denominarse brujas, pero pues también pues a la curación por medios naturales, ¿no? Y pues es muy interesante. ¿Y qué opinas tú de esta historia? Bueno, es complicado dar un apunte sin sonar, estar a favor de un bando. Básicamente yo lo que puedo decir es que siempre se le ha tenido miedo a lo que no se le conoce, ¿sí? A lo desconocido, digámoslo así. Entonces,
basado o partiendo de este punto, yo creo que siempre hay que darnos la oportunidad de conocer las cosas nuevas, porque a lo mejor nos podemos llevar una gran sorpresa, pero pues siempre con cuidado, porque digámoslo así, en esta historia nuestra protagonista pues acabó con un final feliz, pero pues tampoco puede ser así, o sea, no todo en este mundo es tan bueno, pero no todo es tan malo, siempre hay que, pues siempre hay que tener cuidado, nada más, es lo único que yo podría Ujú, decir. sí, es cierto. Y sobre todo, pues bueno, ¿qué te parece si ahora continuamos con este episodio? Y quisiera contarles y platicarles qué dice el dato paranormal de esta semana. Y este dice así, según expertos en la materia, nunca debes dejar en tu cuarto una silla vacía, menos si tienes aire acondicionado o si sueles dormir con la ventana abierta. Se dice que a los fantasmas les gusta el aire frío y es pues de la 1 de la mañana y es después de la 1 de la mañana que se podrían sentar a observarte. Por esta razón es que podrías verlos entre sueños o despertarte a las 3 de la mañana. ¿Qué opinas? Pues bueno, es totalmente cierto que muchísima gente hemos hablado, ya sea en broma o no, que en ocasiones, ay, la silla con ropa, se me figuró que era tal persona, o que era una persona, o que era una cosa, o algo así. Es totalmente cierto. De hecho, se ha hablado y se ha dicho muchísimas narraciones, películas, investigaciones, que siempre donde hay o seres de bajo astral o seres del otro mundo, existe el frío, ¿sí? La temperatura Ujú. cambia y todo eso. Entonces, pues tiene lógica este sentido. Y pues, no sé, yo lo único que puedo decir es que yo por eso no tengo sillas en mi cuarto, porque no, ni espejos. No, 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 no. Más vale, no llamarla a la tentación. Ya lo decía una gran, no es novela, es totalmente una serie educadora que te enseña de economía, de amor, de cómo trabajar y todo esto. El diablo es puerco y no conoce clases sociales. Entonces, pues, ¿para qué le buscamos tres pies al gato sabiendo que tiene 35? Bueno, yo no conocía ese dato de que les gustaba el aire frío. Yo sabía que lo provocaban, o sea, cuando aparecían provocaban. Pero pues bueno, es algo que analizar. ¿Y qué te parece si ahora lo que analizamos es algo muy interesante que nos toca esta semana y es la continuación de la película de Fenómeno Siniestro, la versión número 2, bueno, la parte número 2. Y pues, ¿qué nos puedes decir de esta película? Que hubieran hecho solo una película y nos hubiéramos ahorrado muchísimo tiempo. No me malentiendan. eh, la saga de Fenómeno Siniestro es una saga demasiadamente interesante. Llegó a innovar y a romper muchísimos tabús que ya existían dentro de otras sagas, como Actividad Paranormal, como las propias de los Warren, sí que enfocaban totalmente, o era todo visual o era todo auditivo. No había un paralelo. Y entonces ahora, a mí esta saga siempre me ha encantado, siempre me ha gustado, pero siempre he tenido un problema con la parte 2, o sea, con la continuación. Sí, la primera parte es una película que totalmente tiene una coherencia, ya lo dijimos la vez pasada. Tiene algunos bugs por ahí, ¿sí? En los que podrías ponerte exquisito y no, es que aquí esta ideología no, o esta idea no comparte y que todo eso. Pero en esta siguiente parte totalmente partimos de un poquito bueno, podría sonar un poquito más mística esta parte que más lógica, ¿sí? ¿Por qué? Porque la ideología total o todo la idea de la película se centra en que los fantasmas saben utilizar computadoras, saben utilizar internet, que no digo que no pueda ser así. Ya se ha visto en otras películas, como Cuenta Bloqueada, Un Friend, bueno, eliminando a un amigo, eh, no sé, hay muchísimas otras, en las que, ok, pues sí, es cierto, tal vez no,
pero ya de eso a que realmente, o sea, pongas a que una persona realmente que no puede ser ilógico, ¿no? O sea, que tal vez en alguna parte del mundo sí ha sucedido, pero realmente contarlo de esta manera como lo contaron, sí es demasiadamente místico. O sea, sí se va un poquito fuera de lo que era la temática de Grape Encounters, ¿sí? Entonces, pero bueno, la ideología sigue caminando. O sea, la idea es, ya lo dije cuál es, pero la estructura de la película es un chico hace reviews de películas, de repente recibe un mensaje que con una escena que no conocía de la película y esta cosa empieza a acosar o bueno, a mandarle muchísimos más mensajes al protagonista y el protagonista se obsesiona, él es productor y le gustaría investigar sobre la película y el chiste que de alguna forma súper mega extraña logra llegar a donde está el director, el productor de la película y se empieza a armar ahí un escaparate totalmente de incoherencias ilógicas totalmente dentro del género de terror, o sea, porque he visto películas de terror de risa, pero no sé, no tiene muchísima lógica lo que está pasando. Pero bueno, la película sigue estructurada y muchos la seguimos viendo porque realmente esperamos lo mismo que nos entregaron en la parte uno. Sinceramente, yo lo sigo diciendo que Death Encounters 1 o Fenómeno Siniestro 1 era una película que te podía reír un poquito tal vez de los efectos, pero te contaba una historia real, o sea, una historia que dices, ok, sí te la compro. Pero ya, bueno, es el chiste que este ser que le escribía mensajes a nuestro protagonista o al protagonista de la película, él lo cita dentro del lugar y todo esto, y les dicen qué área y que no sé qué, y etcétera, ¿no? Puede ser cierto, puede ser que no, existirá la duda, ¿no? Existe duda razonable, dicen en mi pueblo. Ah, en mi pueblo no dicen así. Pero bueno, ya continúa la película, el chiste que ellos llegan, encuentran una forma de comunicación con el otro mundo que no lo vamos a mencionar aquí, ustedes saben a qué nos referimos. Y ya resulta que pasan escenas totalmente caóticas. Yo lo que puedo rescatar, sí, de las partes que más podría rescatar, es la escena donde está el caballito, el famoso pabellón infantil que no se menciona en la primera parte. O sea, esto se lo sacaron de la manga, no se menciona en la primera parte. Lo que yo podría rescatar es eso, o sea, cómo de repente la cámara gira, hace un plano totalmente general y se ve una persona ahí sentada cepillándose el pelo y de repente se vuelve descarnada y empieza a corretearlos y todo esto. Ok, de ahí continúa la película, encuentran a Lance Preston, que era el protagonista de la primera parte, y resulta que está totalmente indigente y come animales o sea, eh, bueno, pues dices, ok, pues, ok, ya encontramos la relación principal entre la parte uno y esta parte, pero existe una total incoherencia. Dentro del lugar tienen internet, tienen todo, o sea, es como de que, okey. Otra cosa que yo podría rescatar es que retoman la idea de que las puertas y los lugares cambian. Entonces, eso sí, o sea, eso está lógico, pero aquí aparece la famosa puerta roja, o sea, que es una puerta que según da para la salida normal y todo esto, ¿no? En una ataque totalmente superhéroe, estos chicos logran salir del lugar, ¿sí? Por cuestión de magia. Y una de las, ¿cómo lo podría decir? Una de las ideas un poco que puede ser revolucionaria, no me malinterpreten, pero que no se prestaba para esta película. Se hubiera podido prestar para tal vez una tercera parte, ¿sí? Un poquito que o sea, hubieras hecho un cáliz aquí y después, eh, pues lo intentabas. O sea, si veías que funcionaba, lo intentabas ya bien, si no, no. Estos chicos salen, regresan a su hotel porque estaban en otra ciudad totalmente, en otro país, de hecho.
Regresan a su hotel y todo, agarran sus cosas, sabes que ya nos vamos. El chiste que se van bajan en el elevador y de repente el elevador, la música se empieza a cortar, ¿sí? Y resulta que se abre y pum, están de nuevo en el mismo edificio del lugar siniestro. Una historia, una idea que puede ser muy revolucionaria, pero para esta continuación, o sea, ya la película ya estaba un poquito fuera de tono, pero creo que aquí es donde efervece o sale totalmente la idea de, ok, esto es Raven Encounters, esto tiene que suceder sí o sí. Aquí suceden varias escenas, sucede una escena de un gigante que hace tipo de alusión a Slenderman, ¿sí? En el que dice, ok, bueno, algunos salen unos muy buenos efectos que totalmente es como de, ok, ok, bueno, sí, le mejoraron muchísimo en efectos, o sea, los efectos sí salen muchos buenos. La parte que a mí me gusta muchísimo es la parte donde la cámara empieza a flotar, o sea, como que nadie la está grabando, o sea, que este ser, este ente, no sé, bajo astral, lo que quieran, es el que está haciendo las tomas, pero porque realmente las tomas son buenas, ¿no? Yo creo que por ahí hubiera cabido la idea de que tal vez un poquito de desenfoque, tal vez un poquito la mano, o se hubiera visto no bien el encuadre, pero bueno, ¿quién soy yo? Yo no soy productor de cine. Y ya, la idea continúa, continúa. Igual que en la primera parte, respetan totalmente además de los efectos que ya lo dije, respetan también, pues obviamente como típica película de terror, pues los personajes van saliendo de escena, o sea, se van quedando menos y menos y menos. Eh, Otra cosa que está muy chida es la parte donde este chico graba su video de despedida de que bueno, pues ya no yo ya no voy a salir de aquí, fue un error haber venido, pues gracias por todo, y pues bueno, le da un poquito más de tono a la película, pero de ahí el final, siento que la película corrió demasiado, quiso contar muchísima historia en muy poco tiempo. Por eso es que yo digo, o sea, tal vez nos pudieron haber entregado más, o sea, o hacer una sola película en la que tal vez hicieran un poquito extendido. Entonces empiezan a correr hacia el final, ¿sí? Totalmente a Lance, el primer protagonista, lo colocan como un loco, un totalmente, pues no sé, fuera de lugar. Que no queda fuera de la idea de la película, pero siento que es un poquito exagerado, creo yo. Em, de ahí ya parten hacia el final, y el chiste que en una parte, Preston deja a los otros chicos, y se va con porque para esto la puerta roja tenía unos candados y tenía una cadena y todo esto, y los chicos de la segunda parte, o sea, los nuevos protagonistas llevaban herramientas y llevaban una herramienta que totalmente cortaba las cadenas, y entonces, pues Preston iba a poder salir, ¿no? Resulta que este ser lo iba grabando y cuando corta la cadena, pues resulta que no se abre la puerta y que de algún lugar le llega una voz que no, pues lo que tienes que hacer es que tienes que terminar nuestra película y la tienes que mostrar. Juzguen ustedes la idea que tan revolucionaria es. Bueno, partiendo de ahí, resulta que Preston regresa a buscar a los chicos a los nuevos protagonistas y el final totalmente creo que sí estuvo muy fuera de lugar. La forma en la que la chica perece es totalmente, no tendría nada que ver con el mundo paranormal, esto tendría ya que ver con la esquizofrenia totalmente. Resulta que Preston también perece y este chico sale en una puerta mágica y aparece creo en una parte del desierto. Quiero creer que el lugar era Nevada, o sea, por esta frontera entre Nevada y California, no tengo idea. Eh, y la película termina
con una escena que dices, ok, pues bueno, pretermina, porque todavía no es el final, pretermina con la escena de que este, este chico que no recuerdo cómo se llamaba, el productor, el de esta parte, va caminando por la calle, lleva una mochilota con un montón de cintas, ok, va con su montón de cintas, lo detiene la policía y todo esto. De ahí, pasando casi al final, está en esta producción, está con este mismo productor y que no, que las escenas, que esto y que el otro, y totalmente el otro tipo está fuera de lugar, fuera de tono, o sea, fuera de órbita. Y ya este final totalmente que nos dan de que, pues nunca lo hagan, no vayan a ver, ahí no existe nada, fin. Fue como de que, ¿ah? ¿Qué sucedió ahí? Que, o sea, no me refiero, ¿qué sucedió en ese lugar? O sea, ¿qué sucedió en la película para que le dieran totalmente este final a Fenómeno Siniestro? O sea, en Fenómeno Siniestro uno o sea, la idea es totalmente, o sea, estamos muriendo, o sea, Preston termina comiendo una rata, está en los túneles, o sea, la desesperación, o sea, realmente Fenómeno Siniestro pintaba para ser una gran saga, pudo haber sido una gran saga, no tan extensa como Actividad Paranormal, porque Actividad Paranormal creo que ya van por la película 35. Entonces, no, o sea, que Actividad Paranormal ya lleva más películas que Rápidos y Furiosos, Piratas del Caribe, el universo de Marvel, pero pues sí pudo haber sido una buena saga, sí, creo que sí pudo haber tenido muchísimo potencial. Se habla de que existe una versión oriental de Fenómeno Siniestro, pero no he podido encontrarla, no la he encontrado para que la podamos analizar, pero en lo que puedo decir, pues es una buena película, sí, sí es una buena película. Totalmente tienes que ver la parte uno para entenderla esta parte, porque si no te clicheas y te quedas con la parte 2 y después si llegas a ver la parte uno es como de que, espérate, yo había puesto como el meme del gatito, yo había ponido esto aquí y ahora resulta que no. Entonces se va totalmente fuera de lugar. Pero sí es una muy buena película. O sea, para entretenerse y pasar el rato sí está totalmente coherente. Una persona que le gusta el cine de terror o que sea que le guste más el tema paranormal, sí sería totalmente una película para entretenerse y contar cuántos errores, cuántas cuestiones ilógicas, cuántos desaciertos tuvieron ahí. Pero realmente fuera de eso, la película es buena, sí, te entretiene, no dura muchísimo tiempo, por eso es que decía yo, nos quisieron contar toda una historia larga en muy poco tiempo. Los efectos siguen siendo buenos. En virtud, ¿qué puedo decir también de la película? Es que no te golpean tanto con los efectos de sonido y visuales. O sea, porque recordemos que hay muchísimas películas que nada más es el bu, pero te lo suben en los bajos totalmente y te ponen una cosa, un screamer directo en la pantalla, es como de que, güey, o sea, no tiene sentido. Aquí Fenómeno Siniestro no te lo pone tanto, de hecho, las tomas de esos efectos, o sea, las tomas visuales son un poquito lejanas, ¿sí? Y los efectos no están tan masterizados. Esas son de las cosas que yo puedo decir de que tiene a favor Fenómeno Siniestro de muchísimas otras películas. Otra cosa que puedo poner es que hablan totalmente de la idea de que, pues en el mundo paranormal todo puede existir. Eso es cierto. Pero, pues tampoco hay que ponerle tanto chocolate a nuestro café porque si no va a saber muy dulce. Entonces, pues, eh, pues nada, pero es una buena película. O sea, es lo que decía yo, pero sí les faltó ahí como el centavo pan real. Hubo algo ahí, detallitos. Pero al final de cuentas, pues me agradó muchísimo la película. Sí me entretuvo. Es la 50ª vez que la veo y pues sí, sí me sigue agradando. Pero repito, para las personas que quieran ver Fenómeno Siniestro, esta continuación, necesitan obligatoriamente verse la uno. Si la pueden ver 3 veces estaría perfecto, porque si no, realmente va a llegar un momento en el que te vas a tener que detener en esta parte. A ver, espérate. Como, repito, como el meme del gatito, yo había ponido esto aquí.
Entonces es como de que, ok, vamos a ver la otra, este cachito, y ya, porque si no, si, si te enfrascas muchísimo, si te pierdes, pero realmente es una muy buena película. No sé tú qué opinas, yo después de haberme aventado más de 15 minutos aquí echando chisme. Pues yo creo que tengo varias cosas que agregar, pero sí coincido contigo. Bueno, básicamente yo lo que creo es que tal vez a mí no me gustaría que hubiera una tercera parte, porque creo que, como dices tú, a lo mejor nada más se hubiera quedado en la primera parte, a lo mejor un poquito más extensa o algo así, porque la segunda parte, yo no sé si sea mala, no creo que sea mala. Este, solamente que siento que pues los primeros minutos, pues es básicamente pues sí, ¿no? Lo mismo que la primera película. Pero yo creo que lo que podría, yo más que nada quisiera a lo mejor hablar de lo que podría rescatar de esta película. Y es que, bueno, al menos se da como la razón o la solución para que sepan cómo salir de ese hospital psiquiátrico, ¿no? Porque básicamente, ajá, porque básicamente realmente pues todo era pues lo mismo, ¿no? O sea, las mismas situaciones iban desapareciendo casi de la misma manera, inclusive. Entonces, am, yo creo que hay muchas escenas que, por ejemplo, a mí no me encantaron tanto. Por ejemplo, tú decías de la cámara que iba flotando y que iba tomando las escenas y todo eso. Yo decía, ay, bueno, qué fantasma tan amante del cine como para, como para querer, que a fuerza se quiera grabar así como lo que va sucediendo, ¿no? Y creo que, no, como coincido contigo, no sé qué tan revolucionario sea, pero no lo sé, se me hace un poco ilógico que quieran que el fantasma o ente o algo así quiera que se grabe lo que está sucediendo ahí dentro y que forzosamente tienen que llevarse la película, porque inclusive, bueno, el chico dice, bueno, sí, te voy a hacer tu película, no te preocupes. Pero pues eso lo pudo haber dicho otra persona, ¿no? Dicho, no, pues ya, te lo voy a grabar, te lo voy a grabar. Y nada más así, porque dijo eso, se le abrieron las puertas del portal de la Puerta Roja, ¿no? Que era como el portal para la salida. Serían como de las cosas que tal vez no me encantaran tanto. Em, yo quisiera, bueno, más o menos estaba pensando qué haría en una situación así y poniéndome en el lugar de ese personaje, ¿no? Porque él queriendo hacer una película de terror, pues en un principio estaba haciendo, pues una película con los clichés, ¿no? De la porrista, con el chico guapo que sufren así unas situaciones terroríficas, ¿no? Y a ella la atrapan y todo eso. Entonces él mismo se daba cuenta que a lo mejor algo faltaba dentro de su película y quiso explorar más allá, ¿no? De lo que podría hacer. Y creo que de alguna manera, pues muchas personas han intentado lo mismo. Han querido hacerse testigos o querer mostrar al mundo algo de lo que se tienen dudas, algo que quieran mostrar, etcétera. Y por esas situaciones, pues es que se encuentran en peligro o les pasan cosas desagradables muchas veces. Yo creo que, yo creo que también, ¿por qué? Y yo creo que también esto de que si están en peligro, ¿por qué a fuerza se tienen que dividir? Yo no lo entiendo. Yo, aunque nos tardemos más tiempo, diríamos, no, pues si venimos todos juntos, nos vamos todos juntos y no sé, pero siempre hay esta situación bueno, vamos a hacer equipos y cada quien vaya a por su lado y luego ahí nos reunimos. O sea, es cuando más suceden las cosas. Pero, pero no sé, yo creo, y a mí me hubiera encantado quedarme solamente con la primera parte, con inclusive con esta intriga, ¿no? De saber, pero ¿por qué no podía salir? O sea, esta misma intriga era lo que te mantenía al filo, ¿no? De decir, bueno, pues, ¿qué habrá sucedido? Y te hubiera causado este interés. Pero, no sé, como que quisieron explicar demasiado en la segunda parte que, no lo sé, me pareció un poco de más. Em, pero, pues, creo que es lo que podría aportar, de esta película, porque, pues, igual,
Como dices, no habían mencionado que había una parte, ¿cómo se le dice? La parte para niños. Este, El pabellón. ajá, no habían mencionado que había un pabellón para niños y pues creo que es algún elemento de los temas paranormales que pues no se había abordado. Dijeron, bueno, pues hay que sacar esto, ¿no? Como queriendo innovar. Mm, pero pues no lo sé. En general creo que se me hizo un poquito de más, pero pues no digo que sea mala. Ya igual ustedes como las personas que nos están escuchando, pues también tendrían sus opiniones sobre esta película. Y yo lo único que podré yo agregar es que, pues siento que, como decías, trataron de explicar demasiado, pero saturaron la historia. O sea, pero pues al final de cuentas, Grave Encounters tuvo el valor de intentar innovar o probar ciertas cosas que no habían hecho otras películas. O sea, porque muchas películas, o era, el cliché completo era, o nos basamos totalmente en una cosa, o nos basamos totalmente en otra, o nos vamos a otra. Pero aquí fue como de, ok, bueno, vamos a tratar de mezclar, unir todo esto, pero sí, o sea, yo siento que no creo que tal vez hubiera sido mala esta secuela, pero siento que tal vez la historia hubiera sido tal vez mejor, hubiera sido tal vez un poquito mejor contada desde el punto de vista de Preston. O sea, con hacer la continuación de cómo él buscaba salir, o tal vez, mira, en mi idea totalmente macuarra, o mi idea totalmente fuera de lugar, sería tal vez que no se hubiera contado la historia desde esta obsesión de este productor o de este director de cine, de este estudiante, por la película. O sea, que hubiera sido un poquito tal vez que este lugar era un imán para las personas y que las personas llegaban y todo esto porque así son muchos lugares y cómo ahí van quedándose todo esto. Incluso ahí podrías haber desarrollado más el personaje del médico principal y de las enfermeras y de todo esto, porque aquí nos contaron totalmente una historia fuera de lugar, caótica, y eso pudo haber hecho que este la saga hubiera tenido muchísimas más películas. Eso le pasó a Juego del Miedo. ¿Sí? Básicamente eso hubiera sido una muy buena estructura, ¿sí? Y eso hubiera jalado muchísimo porque te hubiera dejado con la misma incertidumbre. Tal vez al final hubieras podido hacer una última película en la de que todos los sobrevivientes, como Preston, como varios, se hubieran tal vez encontrado, ¿no? Y ahí sí hubieras querido, ok, bueno, la liga del fenómeno siniestro se encontró y ahora ahí sí pueden buscar la forma de salir y todo esto y que tal vez pues ahí sí ya no puedo decir que todos hubieran, que alguno hubiera salido, ¿no? Pero tal vez hubiera sido una muy buena idea, pero de ahí, sí, como dices tú, totalmente. Hay muchísimas cosas que rescatar, pero realmente la historia estuvo un poquito saturada de lo que fue y pues nada, por eso ya sabemos por qué no hubo una siguiente película de la saga. Sí, claro, coincido contigo. También me quedó un sentimiento de sinsabor, por ejemplo, cuando aparece pues el protagonista de la película pasada, porque pues sí, es eso, ¿no? Te encuentras al quien sobrevivió y dices, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pensó? ¿Qué descubrió? O todo esto, ¿no? Y lo encasillaron como en un loquito, vagabundo, y pues ya ni modo, sí se quedó. Pero no lo sé, como dices tú, yo creo que pudieron haber desarrollado la película de una manera mucho más rica y sobre todo lo que dice sobre el el médico principal, porque como te decía, o sea, muestran lo mismo que en la primera película, hacen las mismas escenas de que pues él se dedicaba a torturar a sus pacientes, a utilizarlos para sus oscuras intenciones, pero no te dice nada más allá de eso, ¿no? Te quedas como en lo mismo y solamente sabes que necesitan una película, pero pues nada más es eso. Y pues yo creo que coincido totalmente contigo. Pero bueno, como digo, pues las personas que nos están escuchando serán las que también emitan su opinión sobre estas películas. Los invitamos a que las puedan observar. Y pues, ¿qué te parece si continuamos con la siguiente parte? Y esta es una parte que es de mis favoritas y es la anécdota de Don Angustia.
Bueno, después de habernos aquí sentido los críticos de cine y los newbiers de todo internet, eh, pues recuerden que esto es nuestra opinión personal. Al final de cuentas, cada quien tiene su punto de vista. Y en esta ocasión, bueno, tenía yo preparado una anécdota personal, pero me llegó por aquí de último minuto, o sea, casi casi en home, una anécdota de un familiar, ¿sí? Que me envió un familiar, me dijo, oye, ¿qué onda? La vez pasada contaste la anécdota de tal persona, de tal familiar. Yo te tengo una súper buena, ¿sí? La hubiera yo podido meter como una historia de las que narramos, pero por lo que me contó o por lo que leí, realmente, porque me la envió escrita totalmente, muy bonita, pues dije, vamos a leerla como la anécdota y porque es una historia verídica totalmente que a esta persona le pasó y pues la anécdota la podríamos titular ¿Cómo fue mi vida en un cementerio? Dice más o menos así. Hay una anécdota del cementerio que me causa escalofríos. Hubo una época en la que hallábamos muchísima brujería enterrada y regada por todo el lugar. Cuerpos de distintos tipos de aves, que en el interior tenían fotos de parejas amarradas por rosarios y listones negros. También hallamos huesos, crucifijos torcidos y muñequitos espantosos atravesados con agujas en todo el cuerpo. Cada hallazgo era una prueba de valor. Algunos de mis compañeros renunciaron y mis jornadas se convirtieron en largos días de vigilancia en los que apenas salía de este lugar. El cansancio y la fatiga inundaron mi cuerpo. En las madrugadas apenas podía recorrer los terrenos en busca de invasores o de ladrones de tumbas. Sin embargo, algo me ayudó a mantenerme despierto. Una noche, un poderoso e inevitable olor a veladora se coló por debajo de la puerta de la caseta de vigilancia y se instaló en el lugar. Ocurría siempre a la misma hora, después de la medianoche. En el cementerio apestaba a veladora chamuscada. Bueno, quemada. Al principio creí que se trataba de un descuido. Busqué en las capillas y oratorios, en la bodega, entre las criptas, pero no hallé absolutamente nada fuera de lo común. Tomé la decisión de encerrarme en la caseta y evitar vagar por el cementerio. Asomado en la ventana, esperaba que se disipase el olor para volver a salir. Sin embargo, hubo una ocasión en la que esta pestilencia se mezcló con un aroma a rancio que totalmente me volvía loco. Afuera se escuchaban pasos e incluso logré percibir risas y una voz un poco extraña. Por debajo del umbral de la puerta se veía reflejada una sombra y a veces algo o alguien intentaba abrir la cerradura. Me refugié en la oración, cargué un rosario y rocié agua bendita alrededor de mi caseta. Colgué un crucifijo y clavé una palma bendecida en la puerta. Mis noches fueron serenándose, hasta el punto que el olor a veladoras apenas era perceptible. Cuando creí que el extraño evento había llegado a su fin, se me relajaron los miembros del cuerpo y la cabeza. Entonces, una ocasión en la que los ojos se me cerraban por el agotamiento del trabajo, justo antes de quedarme dormido, percibí una fragancia familiar a la del incienso. Entonces, aumentó el olor hasta que pareció algo que se estaba quemando. Abrí los ojos por inercia o milagro y descubrí un suspiro de humo que se metía por debajo de la puerta. Atontado, caí de la silla y me arrastré con la mirada envuelta en lágrimas. Tapé mi boca con mi abrigo y le pedí a Dios que me protegiese y se apiadase de mí. Mientras suplicaba, algo reventó el vidrio de la ventana y los cristales cayeron como lluvia sobre mi espalda. Por lo roto de la ventana entró una fuerte bocanada de aire y limpió la caseta de humo. Temblando me levanté poco a poco y al rejuntar todo el valor que me quedaba en el alma y en el corazón, di un vistazo para afuera para descubrir el espantoso espectro de un pequeño, que tenía la piel quemada y las cuencas de sus ojos vacías. Como si acabase de hacer una travesura, el chiquillo sonrió y se alejó corriendo directo a las sepulturas hasta que le perdí la vista. Abrí las puertas del cementerio al amanecer. El alba me dotó de luz y tranquilidad. Tras aquel incidente, me he dedicado a investigar en los archivos de la dirección. Sin embargo,
Erré en encontrar algo que explicase el siniestro acontecimiento con aquel espectro. En charlas informales me han dicho que el espectro quemado fue una víctima de algún oscuro ritual y que volvía para espantar del cementerio a todos aquellos que practicaban ritos similares o brujerías en el santo terreno. Yo no sé qué creer, pues me han sucedido tantas cosas que mantenerme aferrado a una en específico sería injusto para las demás, que en mi pecho guardo. Sigo en espera de conocer algún valiente que quiera seguir y escuchar alguna otra de mis anécdotas, ya que sigo trabajando en este cementerio. Mm, Ay, no, ha de ser bien complicado, ¿no? Porque pues nunca te imaginas ver tanta cosa que puedan hacer las personas por sus creencias o por estas ideas de querer hacer algo mágico dentro de este espacio que se debería dedicar a un espacio de respeto y de descanso, ¿no? Entonces, para una persona que trabaje ahí ha de ser muy complicado. ¿Qué más? Pero bueno, ¿quieres? Bueno, gracias por compartirnos esta anécdota, es muy interesante. ¿Y qué te parece si continuamos en qué? ¿Qué te parece si nos dices que continúa en este episodio ya para casi finalizar? Y pues ya para finalizar, igual que en todos los episodios, tenemos una última narración y será nuestra anfitriona, Dama Demencia, quien ya no se presenta, pero yo con gusto la presento, quien no la contará. Muchas gracias. Y esta historia se llama El Portal del Terror. ¿Quién diría que llegar a vivir a aquella linda casa nos traería tantos problemas? Era un lugar maravilloso a las afueras de la ciudad, con un pequeño bosque y un riachuelo que pasaba por un lado de la casa. Era un lugar mágico. Decía mi madre en son de broma que hasta hadas y duendes habían ahí. Solo llevábamos unas 2 semanas, cuando mi madre dijo que algo extraño pasaba. No sabía explicar el qué, pero la casa estaba diferente. Mi padre le dijo que eran suposiciones de ella, que todo estaba normal, recalcó. Yo aún estaba muy niño para opinar algo, pero también sentía que algo raro había. Solo era una sensación, pero se sentía muy diferente. Esa misma noche escuchamos pasos. Era como alguien que entraba y salía de la casa. También se escuchaba el abrir y cerrar de la puerta. Al primer ruido, mi padre se levantó y fue a ver qué podría ser, pero volvió a la habitación donde yo estaba con mi madre. Estaba pálido. Se veía el terror en sus ojos. Estos se le veían desencajados. Decía que decía que fuera no había nadie, pero la oscuridad quiso agarrarlo. Eran unas manos frías y rasposas. Él intentó atacar a quien lo agarró, pero no era nadie, solo la oscuridad. Decía que el frío de esas manos se le entró en todo el cuerpo. Sentía los huesos fríos y un escalofrío inexplicable. Gritaba como si tuviese fiebre. Se acurrucó en un rincón y no dijo una palabra más. Miraba al vacío como un loco. Cualquier ruido lo alteraba aún más. Yo no podía dar crédito a lo que veía. Mi padre no era así. Esa noche pasamos los tres en cama de mis padres. Mi madre fue quien me dio ánimo y me decía que todo estaba bien. Mi padre era otro. Estaba perdido y aterrado. Esa noche no pasó nada más. Esa noche pasamos los tres en la de mis padres. Mi madre fue quien me dio ánimo y me decía que todo estaba bien. Mi padre era otro. Estaba perdido y aterrado. Esa noche no pasó nada más. Ni volvimos a escuchar el ruido de los pasos y el abrir de la puerta. Mi padre el día siguiente, aunque actuaba normal, se veía distante y pensativo. Cuando llegó la noche, él corrió a cerrar la puerta y se metió pronto en su habitación. Le aseguró a mi madre y a mí que afuera estaba el demonio. Este estaba escondido en la oscuridad y solo la casa podía protegernos. Mi madre y yo nos miramos un tanto confundidos, pero debemos confesar que en algo tenía razón, porque al llegar la noche volvieron los pasos y el sonido del abrir y cerrar de la puerta, ahora acompañados de un lamento.
Era algo tan espeluznante, que no solo mi padre era el más nervioso, debía taparse los oídos, también mi madre y yo. Ese quejido lastimero entraba por tus oídos y te envolvía por completo. Al escucharlo, hacía que sintieras la angustia de ese alguien o de ese algo. Mi padre era quien más lo afectaba, porque al escucharlo soltaba el llanto. Esa noche fue un martirio lleno de terror y tristeza, tristeza que cuando entraba dentro de ti te hacía daño. En la tarde del día siguiente fuimos al riachuelo. Queríamos distraernos un poco y tratar de sacar aquello que nos dejaba dentro del cuerpo. Cuando salimos para allí, el día era soleado y caluroso, pero al poco tiempo de estar en la orilla, una nube negra cubrió el cielo. Pensamos que iba a llover y quisimos volver a casa. Pero antes de irnos, mi padre señaló entre el follaje al lado de un gran árbol. Dijo, míralos, son pequeños, son como personas. Yo sí los veía, pero no eran tal como mi padre los veía. Eran como perros. Su cuerpo estaba lleno de llagas que soltaban pus, sus ojos rojos y saltones. Sus cuatro patas más parecían garras. Mi padre decían que no sonreían, pero en realidad nos gruñían como un perro. Mi padre quería ir allí. Decía que eran duendes que querían mostrarnos dónde tenían algún tesoro, pero yo veía la realidad. Eran monstruos o demonios. Mi madre era la única que no podía ver nada, pero estaba de parte mía, ayudándome a contener a mi padre. Y al fin logramos llevarlo a casa y encerrarnos ahí. Esta noche los lamentos eran más fuertes y más tristes. Estos se escuchaban acompañados de una frase final. Huyan de aquí. Mi madre solo escuchaba el lamento, la frase. Solo mi padre y yo la escuchamos. Esa fue una noche de espanto y terror. Los pasos se hacían mucho más seguidos y fuertes, mientras la puerta era tirada con desespero, pero esa noche hubo algo más. Afuera se escuchaban los gruñidos. Yo sabía quiénes eran. Eran esos demonios en forma de perro y con la piel asquerosa. En la mañana fuimos a los alrededores a averiguar algo sobre aquella casa. Nadie nos supo decir nada o no quisieron decirlo. Solo un hombre que podaba el jardín nos dijo que dejáramos esa casa por nuestro bien. Ese mismo día nos marchamos. Una empresa de mudanzas iría a recoger nuestras cosas. Solo nos fuimos con lo que teníamos puesto. Tiempo después nos enteramos que allí habían desaparecido varias personas, familias completas, antes y después de vivir nosotros ahí. Nunca más se supo de ellas. De lo que nos salvamos, dijo mi madre. Pero no entendíamos por qué las personas del lugar no nos advirtieron de esto. Solo uno y no nos dijo ninguna información. Años después, cuando ya era un adulto y mi padre había muerto, acompañado de esa tristeza y temor que siempre surgió dentro de él, desde aquella noche que lo tocó la oscuridad, entre, entre copas conté esta historia. Una amiga se decía gitana o al menos así vestía. Me aseguró que aquella casa es un portal a un mundo oscuro. La realidad es que las personas del pueblo saben lo que ocurre, pero, pero son cómplices para que los dejen a ellos en paz. Estos se llevan las almas, pero estas, a pesar de estar en este mundo oscuro, tratan de advertir a las personas que llegan a vivir ahí. Quienes se lo llevan son demonios o entes de este mundo oscuro. Se disfrazan de duendes para hacer caer en sus redes a las personas, porque a pesar de todo su poder, solo pueden adueñarse de esa alma con el consentimiento del dueño. Así que los engatusan como duendes que les dan oro y les piden su alma a cambio. A nosotros, según ella, nos salvó que yo tengo el don de verlos tal y como son. Me dijo que yo puedo tener comunicación con este mundo oscuro, con los muertos, con el más allá. No quise escucharla más. Esas palabras me llenaron de espanto. Y pues bueno, con esta historia, con esta narración, hemos llegado al final de este episodio. Don Angustias, quisiera agradecerte por haber estado en este episodio conmigo y a todas las personas que se han quedado hasta este momento. Nos escuchamos la siguiente semana aquí en Palabras Siniestras.